está entrando. Entonces, pues lo primero, en lugar de estar metiéndonos fármacos y cosas de estas, lo primero que hay que hacer es quitar toxinas. Entonces vamos a empezar por ahí y les voy a hablar del primer principio de 6 de la medicina ambiental. La medicina ambiental tiene más de 90 años, yo creo que ya cumplió 100, algo así, la hizo el doctor Randolph y luego mi maestro, que es así como, fue como mi papá de medicina, el doctor William Rabe, la hizo verdaderamente grande y tiene unos tomos maravillosos de ella. Es esa medicina que trata de la toxicidad en el ser vivo. Esto incluye perritos y gatos y no nada más nosotros, ¿no? Incluso arquitectos, porque en las sesiones a veces iban los arquitectos, porque van a ver cómo tiene mucho que ver la arquitectura ambiental aquí. Y la carga total es un concepto de medicina en el que se refiere a esto. El doctor Ray lo explicaba como si cada quien nacemos con un barril, ¿no? Hay gente que nace con un barril mediano, como esta señorita que está aquí. Hay otros que no son tan afortunados y nacen con un barril pequeño, como este señor. Y hay otros que sí son muy afortunados y nacen con un barrilote. Este es el primer principio de medicina ambiental, como les decía, y se refiere a la capacidad del cuerpo para desintoxicar. Entonces, si tú tienes un barril pequeño, pues no te van a caber muchos nutrientes, perdón, muchas toxinas. No te van a caer toxinas y entonces todos los factores biológicos, químicos y físicos que entren en ti, pues se te van a salir, se te van a derramar. En cambio, si tienes un barril enorme, vas a poder echarle 1000 cosas. Nosotros hemos conocido a gente así con el barril grande. Esos viejitos que dices, es que lleva fumando 4 cajetillas toda su vida y se va a morir atropellado a los 104 años. Es porque tiene un barrilote, pues tiene la capacidad de desintoxicar lo que sea. Pero si tú te llenas de factores biológicos tóxicos, químicos y físicos y se te empiezan a derramar, te vas a enfermar. Ahí es cuando empieza la enfermedad. Y aquí vale mucho eso de la gota que derrama el vaso, porque sí, a veces dices, pues es que yo estaba bien y me dio esta gripe y mira, ya empecé con hipertensión y la panza se me infla y con insomnio, estoy deprimido. Fue la gota que derramó el vaso. Llegó el momento en que tu barril se llenó y se derramó. Ahora, fíjense en esto. Puedes tener un barril enorme como el señor este que te puse aquí o como el viejito que fuma las 4 cajetillas, pero se te puede hacer un agujero y se te derrama. Ojo, entonces aunque tengas un muy buen sistema de desintoxicación, puede llegar un virus, te hace un agujerito ahí, es decir, te satura el sistema de desintoxicación y te enfermas. Puede ser un virus o un exceso de químicos, de repente yo he tenido pacientes que le fumigaron la casa y de ahí empezó con todo esto, o alguna cuestión emocional, ¿no? Un divorcio, un despido del trabajo, la pérdida de un ser querido, te quedas sin dinero, en fin, esto también te puede generar enfermedad. Este es el concepto de carga total. Entonces tenemos que evitar que se derrame el barril y para eso pues no hay que llenarlo. Eso es lo que tenemos que hacer y de eso vamos a hablar hoy. Conocer cuáles son estos factores y por dónde entran que llenan nuestro barril. Y a este es al órgano al que más le pegan, porque todos estos químicos son liposolubles y el 64% del cerebro tiene grasa. Y por otro lado, por bulbo olfatorio entra rapidísimo los químicos. Entonces, si estás oliendo el vapor de la regadera o si estás oliendo el humo de los coches y eso, en segundos ya entró a tu cerebro y ya te empezó a dar síntomas. Y pierdes zinc. En esta cuestión metabólica, en esta reacción metabólica interviene el zinc. Por eso es que en la Ciudad de México la mitad de mis pacientes tienen una baja de zinc por la exposición a estos hidrocarburos de los autos, ¿no?
Y bueno, habíamos hablado que son factores físicos, biológicos y químicos. Estos son los contaminantes que están en este mundo tóxico y desde luego que están en el aire, en el agua y en los alimentos. La triple A, aire, agua y alimentos. Ahí están estos tres, ¿sí? Estos factores físicos, biológicos y químicos se van a encontrar en las tres A's, ¿sí? ¿Y cómo van a entrar a nosotros? Pues lo más rápido es cuando lo respiramos, cuando lo comemos, cuando nos lo untamos o cuando algunos de los de mi gremio te lo ponemos, ¿sí? Es decir, la vía parenteral, ya sea que sea por suero o a lo mejor en una vacuna. Entonces, esta es otra vía menos común, pero de contaminación. La primera son respirar, untar y comer. Entonces, por ahí van a entrar estos contaminantes, ¿de acuerdo? Vamos a ver cada una de las A's, de las triplas, el aire, y vamos a dividirlo en dos partes, en extramuros y en intramuros. Extramuros es todo lo que está afuera de nuestro hogar, de nuestro auto, de nuestra escuela, de nuestra oficina, de nuestro consultorio, por allá afuera. Intramuros es todos los contaminantes que están dentro de las habitaciones donde vivimos. A veces, aunque no lo crean, está más contaminado intramuros, nuestros hogares y nuestras oficinas, que extramuros. Pero tenemos una ventaja. Ahí mandamos nosotros y ahí podemos hacer los cambios. Entonces, extramuros, pues depende mucho del sitio geográfico, ¿verdad? Porque si vives yo he tenido pacientes que en la parte de atrás de su casa pasa algún río contaminado, ¿sí? Porque en México los ríos están sumamente contaminados, no es como en Europa, ¿verdad? Que la gente los cuida. Aquí están sumamente contaminados o están en un mar como el del Golfo, que sobre todo del norte, por ahí, Playa Madero y esas zonas que hay refinería, que no te puedes ni meter a nadar de cómo están, y pues toda la brisa se te va a llevar todo esto ahí, ¿no? O vives en un bosque, por ejemplo, vives en la Ciudad de México, en el Ajusco, que hay una humedad tremenda. Yo tengo pacientes que sus casas son verdaderamente unos acúmulos de hongos, ¿no? En fin, entonces el sitio geográfico es muy importante. Tengo un paciente que vive en una calle cerrada donde hay una escuela. Entonces el niño se ponía mal siempre por ahí de 2:30 de la tarde. Pues obviamente es cuando llegaban todos los papás en sus autos a recoger a los niños de la escuela y pues claro que toda esa cantidad de hidrocarburos entraba. O los que viven cerca de una vía rápida también tienen ese problema. Los que están cerca de fábricas, aunque no lo crean, hay algunas fábricas en las casas. Tuve el caso de una paciente que en la Condesa hizo una sensibilidad a químicos porque junto había una fábrica de un pegamento, por supuesto que se cerró, pero después de muchos años de pleitos, o los campos de golf que están contaminados por pesticidas, ¿no? O las grandes avenidas. Veamos algunos ejemplos. Fíjense este campo de golf. Fíjense nada más los tanques que trae este tractorcito para echar los pesticidas. Obviamente, pues esto lo hacen los lunes, que es el día que el club cierra, pero si tú vives ahí todo el día, pues tu casa preciosa del club de golf, pues ya se le quitó mucho lo bonito, ¿verdad? Y de igual manera, los pesticidas en las cosechas, ¿sí? El problema es que a veces no se esperan algún tiempo para venderlas, sino que te las venden luego antes de que se evaporen y se pierdan un poco. No hay estas regulaciones, incluso en los mercados. Igual los parques, ¿no? Los parques también llegan y pues como hay niños y eso, pues echan estos pesticidas químicos que en realidad, por ejemplo, hablando de cosechas, hoy se pierde 14% de la cosecha usando pesticidas y hace años, cuando no había estos pesticidas químicos, se perdía el 7%. Entonces, a ver, no me queda claro, ¿no? Y aquí, bueno, cuando era yo chico se usaba el excremento del ganado como abono y nadie se enfermó nunca de nada y en cambio estos duran hasta 20 años. Si tú tienes un jardín donde se pusieron pesticidas, tienes que esperarte 20 años a que este pesticida se vaya. Son químicos que duran mucho, tienen una larga vida. Por ejemplo, el DDT puede durar
hasta 40 años. Entonces imagínate lo que dura en el ambiente todo esto. Puedes poner 2 generaciones de crisantemos sembradas en tu jardín y eso te va a ayudar a quitar muchos pesticidas y no tienes que esperar esos 20 años, ¿no? Y fíjense este letrero dice, cuidado, hay pesticidas y el fuego va a generar humo tóxico. Es verdad, entonces si quemas la cosecha después de que sembraste, como lo que hace, todo ese humo trae venenos y eso lo hemos visto cuando andamos en la carretera. Las fábricas es otro tema, depende cuál, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Hay cantidad de películas, de documentales de cómo las fábricas echan sus desechos al agua o al aire. Aquí en Querétaro hemos encontrado la doctora Ana Patricia Smith y su servidor, que prácticamente el 90% de los pacientes que les hacemos metales en pelo tienen una cantidad tóxica de talio. Pensamos que es el aire por algunas de las fábricas. Sí, da muchos problemas tóxicos el talio también. Entonces, vivir lo más alejado de las fábricas, de las avenidas, por esto. Estos hidrocarburos, por supuesto que los inhalamos, y en los estudios que hacemos en la clínica, encontramos que prácticamente la mayoría de las personas que viven en ciudades grandes tienen hidrocarburos dentro de ellos. Y esta es la contaminación de campos electromagnéticos. También la zona geográfica tiene mucho que ver. Ahora estuvimos buscando dónde mudarnos con la clínica porque hemos crecido y no logramos hacerlo porque los edificios nuevos y muy bonitos están pegados a todos estos gigantes y eso es un error. Tienes que estar por lo menos a 500 metros de estas cosas espantosas. Por lo menos 500 metros. Y ahora vayamos a hablar de los contaminantes del aire intramuros. Igual también son físicos, biológicos y químicos. Los físicos pues son los campos electromagnéticos, el Wi-Fi, el aparato de Wi-Fi hay que tenerlo o cableado o lo más lejos de ustedes. Ahorita vamos a ver las televisiones y las computadoras cómo deben de usarse, pero también todos estos calentadores y estas zarapes eléctricos es una pésima idea por los campos electromagnéticos. De la cuestión biológica, pues tenemos los hongos que pueden generar alergias o hay algunas cepas que producen micotoxinas y tenemos los químicos que los vamos a dividir en orgánicos que son como formaldehídos, tricloroetilenos, el cloro, todo esto, y luego los inorgánicos que son los metales tóxicos. De los hongos les puedo decir que producen miles de esporas, aunque sea una mancha muy pequeña, verde, café o negra por ahí en el techo de tu regadera, en el silicón de la ventana, pueden generar un millar de esporas entre 1 y 3 de las mañanas. Entonces, si te despiertas o alguno de tus chicos se despierta por ahí con tos o con un cuadro asmatiforme entre 1 y 3 de la mañana, seguro hay algún hongo por ahí en la casa, no importa que esté en planta baja, las corrientes de aire internas de la casa, así como llevan el olor de la comida a las recámaras, así transportan también a las esporas de los hongos. Y estas son muy peligrosas porque son neurotóxicas, inmunodepresoras, disruptoras endocrinas. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente inflaman el cerebro, deprimen el sistema inmunológico y engañan al sistema endocrino semejando que son hormonas estrogénicas. Por eso hay alteraciones en la reproducción. Miren, este es un caso de una familia de Miami que el papá tenía problemas de sinusitis recurrentes, la mamá de depresión y el niño de asma. Y le dije, tienes que revisar toda la casa de estas manchas verdes, cafés o negras, incluyendo el aire acondicionado, incluso el del coche. Y me mandó fotos del aire acondicionado de las recámaras. Fíjense cómo todo está lleno de hongo. Todos estos puntitos que ven aquí, todo esto es hongo. Todo esto es hongo. Son peligrosísimos estas cosas. Este me lo mandaron apenas el año pasado y es una mamá muy, muy juiciosa que cuando siempre les digo, busca abajo de los colchones, en la regadera, en la puerta del baño, en la cortina del baño. Ella encontró esto en el colchón de los papás y este se tiene que sacrificar. Cuando encuentras ropa hongueada o encuentras
algún libro hongueado, qué pena, pero se tiene que sacrificar porque te contagia lo demás. Y este colchón, fíjense la cantidad de hongos que tiene, ¿no? Esta es una foto del internet, de plano, esta sí, es un mugroso el que vive aquí, ¿no? Porque esta cortina hay que tirar. Y estas esquinas también en las escuelas, lo he visto en la escuela, una vez en Guatemala dando una plática, les dije, tenían una esquina más o menos de este tamaño, le dije, aquí no pueden estar los niños hasta que no se arregle esto, y este es de un banco, un banco, le dije, aquí los empleados que están todo el día son los que van a sufrir de esto, ¿no? Entonces son muy peligrosos estos. ¿Cómo vamos a tratar a los hongos? Hay que disfrazarse bien, hay que ponerse una careta de estas de Home Depot, unos gogles, guantes, y con bicarbonato y vinagre blanco, 50 y 50% se talla. Es preferible que lo haga el que no tiene síntomas, porque los hongos te pueden dar alergias o si es una cepa que produce micotoxinas, la micotoxina le hace daño a toda la familia. Entonces hay que tener cuidado. Si es una humedad muy grande, de plano sí hay que llamar al arquitecto porque hay que resolver el problema de fondo, igual que en las enfermedades, ir a la raíz del problema. Y las luces ultravioletas, la luz negra es muy buena, nada más que tú no te puedes exponer. Ya en consulta les doy otras fórmulas que pueden hacer para acabar con los hongos el fin de semana, pero tienen que salirse ese fin de semana. Entonces hay manera de acabar con ellos. A veces les mando a mi arquitecto, que es mi hermano y es arquitecto ambiental, y a veces ha encontrado que tiene que cambiar incluso el curso de toda el agua de lluvia de la calle, porque a veces va directo a las casas y eso es lo que genera el problema. Y bueno, las televisiones y todos los aparatos como proyectores y estos monitores de bebés, por la parte de atrás generan los campos electromagnéticos. Entonces, no estén trabajando y tengan al niño atrás de la computadora o estén enfrente de así computadora como computadora. Yo lo he visto a veces en las oficinas que están trabajando así, computadora frente a computadora, están bañando de campos electromagnéticos. Eso no está bien. Y estas cosas atraviesan la pared. Entonces, si tú tienes tu televisión y la parte de atrás da a la pared que es la pared del cuarto de los chicos, malo. Tienes que ponerla hacia la calle o un lugar donde no haya gente mientras estás viendo la televisión. Y las laptops, las tablets, siempre así, en una mesa, nunca en las piernas, nunca en el abdomen. Importantísimo. Y esta foto me da mucha tristeza porque los campos electromagnéticos en niños pasan sin ningún problema un cráneo tan delgado. El de nosotros lo atraviesan también. Entonces, con tantito que lo separes, ya ganaste. Lo mejor es usar tus audífonos alámbricos. Esos son los mejores. Los audífonos alámbricos. Eso es lo mejor que puedes usar. Esto ojalá nunca lo vean. Y sáquenle foto a esto, porque estas son las 8 recomendaciones de la Academia Americana de Medicina Ambiental. Esto es lo que mandaron a las escuelas y hace muchos años sugirieron que no debería haber Wi-Fi en las escuelas, y menos en las escuelas primarias. Y eso ahorraría muchos problemas a los maestros. Entonces, sáquenle una foto de esto porque son muy importantes estas recomendaciones. Y ahora hablemos del agua. Vamos a hablar del agua y el agua, bueno, pues del agua que bebemos, en la que nos bañamos y en la que nadamos. Esta también está contaminada. Fíjense, en Europa todavía puedes beber agua del grifo. Estuve antes de la pandemia, estuve en Berlín y pude tomar agua varios días, estuve como 7 días en Berlín y pude estar tomando agua de la llave del hotel y sabía a agua, es decir, no sabía a nada. Y no, pues, no pasó nada. De todos modos, siempre llevo esto a la mano. Ha viajado por todos lados y me ha ahorrado muchos contaminantes, mucho dinero y al mar le ha ahorrado muchos problemas. Este es el único que te certifica que no pasan por aquí metales. Como el que te pongo aquí, este filtro que le pongo la cruz, no te está certificando eso. Y aparte este es mucho más barato. Si ustedes esto me lo
me lo enseñó Luz, por lo cual soy súper agradecido, es comprar un cilindro y conectarlo a un dispenser y ya tienes uno estacionario que verdaderamente te quita todo el mugrero de químicos y metales y aparte sale más barato. Y el garrafón donde lo pongo, ese lo compré cuando llegué aquí a Querétaro y ya cumplió más de un año y he cambiado 3 o 4 de estos cilindros. Así es que se puede tener un filtro de muy buena calidad a muy buen precio. Y de ahí sí me puedo servir con el dispenser en un vaso y siempre de vidrio. Igual si vas a hacer una agüita de limón o algo, en una jarra que sea de vidrio. Se acabó el plástico. Esto debe ser de vidrio. Si el niño va a beber, sentadito y un vaso de vidrio de estos de fonda, ¿no? Gruesos, para que no lo muerda. Igual las mamilas, importantes, si le vas a dar agua al bebé, que sean las que no tengan bifenol A y mucho menos talatos. Las botellas de agua les voy a platicar cuando hablemos del agua, que traen abajo un número y cuáles son los peores. Y bueno, pasemos al agua con la que nos bañamos. En un estudio que se hizo en Dallas, lo hizo el doctor Ray, se encontraron en Dallas más de 800 químicos, que había pues de todo, antibióticos, cortisona, anticonceptivos, Viagra, diuréticos, pesticidas, que desde luego que había cloro y desde luego que había flúor. Y cuando te das un regaderazo así como el de la foto, que se hace vaporcito, el cloro se transforma en cloroformo. Tuve un paciente también de Estados Unidos que me decía, es que el niño de repente lo veo sedado. Pues sí, pues le das un baño de 3 horas de vapor, pues se chupa todo el cloroformo, claro que está sedado, es un anestésico. Entonces, los baños de regadera deben ser rápidos y que no se haga tal cantidad de vapor. Si un baño rápido, porque el agua no es de nosotros, es de los demás, y sin vapor para que todos estos químicos no entren al vapor y entren directamente a través del bulbo olfatorio al cerebro. Eso es muy, muy importante. Ahora, hay filtros de regadera que se pueden usar, funcionan bastante bien. Así es que el flúor me da terror porque es de las cosas que son neurotóxicas y además calcifican tu glándula pineal, que es la glándula que te genera la melatonina y muchas otras cosas más. Cada vez se les encuentran más funciones. Y el flúor la calcifica. A mí me ha tocado ver en radiografías, antes cuando sacábamos radiografías de senos paranasales, cómo veía yo ya calcificada la glándula pineal en gente muy joven. ¿Sí? Y bueno, hay muchos químicos que debes de sacar de casa. Siempre les digo, cloro fabuloso, Maestro Limpio, Suavitel, Verdosita, Lysol, Glade, Downy, Tide, antitranspirantes, perfumes, cremas de afeitar y lociones. Y puedes usar muchas cosas para limpiar y de suavizante que te vas a morir de la risa. Por ejemplo, si usas el Roma o el Arm & Hammer y le pones un chorrito de vinagre blanco, ahí tienes tu suavizante y es mucho más barato. Te va a salir más barato porque no te vas a enfermar además. Entonces, todas estas cosas, ¿sí? Son químicos y muchas nacieron en la guerra. Por ejemplo, el cloro se usó en la Primera Guerra Mundial para matar soldados. Y ahora con el COVID les echan una cantidad de cloro que lo que quieren es prácticamente esterilizar su casa como para operar. Pero el problema es que ahí viven. Y el cloro entra rapidísimo, rapidísimo y es muy difícil de sacar. Las pinturas de las casas antiguas tenían plomo igual que las tuberías y ahora ya no tienen plomo, ahora tienen cadmio. Entonces ahora no te quedas con retraso mental y violencia, sino ahora vas a ser cáncer. Bueno, la cosa está mal también. Hay pinturas orgánicas y si no te queda otra, pinta, pero te sales de la casa algunos días. Es igual, si compras un colchón, el colchón, bienvenido a casa, le quitas el plástico y lo dejas afuera 15 días para que todos los compuestos orgánicos volátiles se vayan, para cuando uses tu colchón no huela a nada, a menos de que te le pegues así va a oler, pero de otra forma huele toda la casa. Entonces, cuidado con las pinturas. Y todo lo que son impresoras y tuners y eso, también son muy peligrosos. La gente los metemos a estos tratamientos de sauna y miran cómo sacan, por ejemplo, esta paciente sacó un colorante amarillo.
¿Sí? ¿Cómo es que puedes sudar esto? Ah, porque el sistema de desintoxicación se encargan también de sacar químicos, no nomás el pulmón, el hígado y el riñón, también sudas. Y a veces puedes sacarlo por las glándulas sebáceas. Por eso el acné, cuando tú hablas de acné, tiene 3 orígenes. Número 1, estrés oxidativo, inflamación. Número 2, disbiosis. Número 3, intoxicación. Hay una cosa que se llama cloracné, porque el cloro puede salir sudando, te pone rojo y te da mucha comezón, o puede salir por glándulas sebáceas como acné. Y vayamos a lo que más me preocupa porque es lo más contaminado de todo. Cuando yo les digo contaminación ambiental, ustedes se imaginan el smog de los autos. No, imagínense los alimentos, ¿sí? Y por eso es que siempre les insisto, orgánico, orgánico, orgánico. No hay otra. Si de repente no encuentro, bueno, pues quítale la cáscara. Y la otra es donde lo cocinas, porque en metales, en pelo, a veces vemos que hay níquel y estaño y aluminio. ¿Y de dónde lo sacó el paciente, el niño o el adulto? Pues de los trastes, de los utensilios de cocina. Entonces, hay que buscar utensilios de cocina que no suelten las aleaciones que traen. Eso es muy importante. Y los alimentos hay que ver que no tengan pesticidas, que no tengan estos GMOs, que son alimentos genéticamente modificados, que les puedo demostrar, porque ahí están los estudios, cómo generan problemas severos en los animales. Y en nosotros, estos alteran al nivel de la microbiota. Estos tienen un pesticida que se llama glifosato, que viene acompañado de otras cosas y se llama el Roundup, que le pega durísimo a la microbiota. Y tenemos las estadísticas que a partir de que empezó a usarse esto, empezaron a aumentar las diferentes enfermedades crónicas. Y lo grave es que este pesticida ya lo están usando en otras cosechas que no son genéticamente modificadas. ¿Cómo sé eso? Porque se supone que en México no hay esto, que lo dudo. Yo estoy seguro que sí lo hay. ¿Por qué? Porque en mis pacientes llego a medir glifosato y sale positivo. Así es que pues, tiene que haber. Entonces, o lo están poniendo en cosechas que no son genéticamente modificadas o nos están dando de comer granos ya genéticamente modificados sin decirnos. Cuando llegaron aquí a querer meterlos, a mí me invitaron a formar parte del comité y cuando les mandé mi currículum me mandaron a volar. ¿Por qué? Porque sabían que yo no iba a estar de acuerdo, al ser ambientalista, en meterlos por los trastornos que generan a la larga. También estos alimentos del supermercado que están en los analqueles, que son procesados, para que puedan durar, les quitan los nutrientes y entonces pierde su color y el sabor. El primer nutriente que le quitan es el magnesio, por eso hay una deficiencia pandémica de deficiencia de magnesio y eso viene en tus minerales. Ahora, los colorantes y saborizantes artificiales vienen muchos del petróleo. Y te pueden decir, es poquito, sí, pero también los anticonceptivos es poquito y mira cómo funciona. Así es que cuidado. Los metales, pues ya hemos visto que el mercurio está en los peces grandes de agua fría por las siderúrgicas, el cadmio, el arsénico y el talio en los mariscos, el aluminio está en muchos panes y muchas cosas para cocinar, en fin. Y ojo con los utensilios de cocina. Ahora, vayamos al cuidado personal, jabones, shampoos, cosméticos, tintes de pelo. Aquí está, por aquí está Irma, que les puedo decir que si yo he visto un oasis ecológico es su casa. ¿Sí? Está perfecto. Y como mujer, ahorita les va a dar algunos tips de esto, pero ya hay todo para vivir bien. Hay cosméticos orgánicos, ya hay todo. Igual la ropa, si se puede, de algodón, es mejor. Todas estas ropas, como los tenis de niños que traen foquitos o las playeras que traen foquitos, pues esos son campos electromagnéticos. Cuidado con los suavizantes de ropa, los detergentes, ya hablamos de eso. La tintorería, este tricloretileno que es el de lavado en seco, no es cierto que es en seco porque es líquido, y cuando llegas de la tintorería, porque a veces tienes que llevar tu traje ni modo, tu vestido de noche para una boda,
pues tendrás que quitarle el plástico y ponerlo en la azotehuela para que se ore un rato y con eso no va a haber mayor problema. Y los antitranspirantes no dejan que sudes y eso hace que se acumulen los químicos en los ganglios. Fíjate aquí como en este esquema del seno materno, ¿sí? Fíjate cómo los ganglios, la mayoría de la cadena ganglionar está en la axila. Entonces, si tú aquí pones el antitranspirante para que no drenen los químicos y metes aluminio, si tú partes a la mama en 4, esta es la zona donde hay más cáncer. Y es lógico, ¿no? Es totalmente lógico. Entonces, necesitamos usar la piedrita de alumbre o un bicarbonato que no tenga aluminio. Eso se puede. Los perfumes tienen como 300 fragancias y con el pretexto de que es la fórmula secreta, no te dicen qué diablos tiene. Pero si tú eres sensible a ellos, te molestan cuando llegas al Liverpool o al Palacio que te disparan, quiere decir que tienes una hipersensibilidad a químicos. Igual, si pasas por el pasillo del súper, por los detergentes, y te molesta, tienes algún síntoma, tienes hipersensibilidad a químicos, o puede ser que vayas a la gasolinera y tampoco soportes el olor de la gasolina. Ahora, puede ocurrir al revés también, que amas estos olores, ¿sí? Amas el olor de la gasolina, ¿sí? Y eso te está diciendo que tienes una hipersensibilidad a químicos y eso hay que tratarlo, hay que sacar todo lo que tienes ahí adentro. Y bueno, esto es de un retablo de los egipcios, como había perfumes desde entonces. Aquí le están mostrando una lima y pues ya hay muchas cosas orgánicas hoy en día. Los bilés, si tú lees, vas a ver que igual que algunos tintes de pelo traen plomo. Entonces te lo pones así y lo andas besando a los niños y a los pobres señores. Y los cosméticos, muchos de los make-up tienen mercurio, entonces cuidado con eso. Ya ahorita les platicarán qué pueden usar. Y este es un caso que les quería comentar, sobre todo este que está aquí en medio, este que es el rojo, que es de fresa. Tuve un paciente hace años, ya ahorita es un hombre, pero este paciente hacía crisis de asma. Y lo primero fue porque vivía en una zona de la Ciudad de México muy boscosa y entonces había hongos en casa. Entonces quitamos hongos y mejoró. Y luego volvió a empezar con las crisis de asma y le pregunté a la mamá, que era una doctora, es una doctora, y le dije, busca algo nuevo que hayan metido. Y era L'Oreal Kids. Entonces, pero como el niño quería su frasco entonces le pusimos un shampoo orgánico dentro de él y se solucionó el problema. Pero el shampoo, ¿se fijan? Hay otro caso de otra abuela que detectó que el chico se ponía mal y cuando ella fue a cuidarlos un fin de semana y pues se bañó ahí y todo eso, se dio cuenta que el shampoo tenía gluten. Entonces, a ella le dio mucha comezón y se dio cuenta que el chico tenía esos comportamientos porque seguía absorbiendo el gluten. Entonces, tenemos que ser unos verdaderos Sherlock Holmes y leer las etiquetas. Y la pasta de dientes, desde luego que no la necesitamos. Esto se inventó en los años 40 y si nosotros usamos el hilo dental y agua, no necesitamos más. Ahora, si quieres tener la sensación de bosque noruego en la boca, bueno, pues consíguete una pasta de diente orgánica y le pones una bolita, no el gusanote de Crest, ¿no? Pero no uses estas cosas porque tienen gluten, gran parte de ellas, y otras tienen el neurotóxico flúor, que no necesitamos y menos en los dientes. Hay muchos jabones ya orgánicos de muchas marcas que puedes usar. Así es que en conclusión, les podría decir que sí, es triste, pero el toro por los cuernos, vivimos en un planeta tóxico y tenemos que bajar la carga total. Porque si dejamos que se nos llene de factores físicos, químicos y biológicos que van a entrar por boca, nariz o piel, vamos a enfermar, vamos a tener enfermedades crónicas. ¿Cómo se llaman estas? Artritis, lupus, infarto, depresión, cáncer, colitis, hipotiroidismo, dermatitis, asma, etcétera. Así es que empecemos haciendo un oasis ecológico. Eso es lo que necesitamos hacer. Así es que cada quien tenemos nuestro barrilito, no sabemos de qué tamaño es, podemos imaginárnoslos
si nuestros papás y nuestros abuelos han vivido mucho, pero sea grande o chico, bajemos la carga total. Y a mí me gustaría que Irma nos dé algunos tips, porque tiene muy bien armado esto, ¿no? Vives desde hace 9 o casi 10 años, ya tienes tu oasis ecológico y cuando dábamos consulta ahí, le decía a la gente, pídele Irma chance de que te enseñe la alacena y el refrigerador y ves que sí se puede hacer esto, ¿no? Y siempre anda muy arregladita y pintadita y todo, entonces sí se puede, ¿no, Irma? Sí, Doc. Haciéndole al Sherlock Holmes, sí se puede. Yo le aprendí a Ceci lo de la lupa, ¿no? Pues ahora con la lupa siempre. Bueno, algunos tips nada más. Por ejemplo, para lo de la pasta dental, yo antes buscaba pastas dentales y me costaba trabajo encontrarlas, sobre todo aquí en México, entonces opté porque hilo dental, como me dice el doc, pero aceite de coco orgánico, lo pongo en baño María, le pongo unas 2 gotitas de menta, de aceite esencial de menta orgánico también, y cuando voy a Estados Unidos me traigo mis aceites esenciales de Prime, y eso exactamente es lo mismo que hago como desodorante. Hago mi aceite de coco, lo pongo en baño María, le pongo sus 3, 4 gotitas de lavanda o de alguno de los de Prime. Dali, tú que estás en Estados Unidos, tú ya puedes comprar Prime, le pones sus gotitas y con eso lo puedes usar para lavarte los dientes y como desodorante. Entonces, ni te cuesta tanto, te dura años, un frasquito, yo hago un frasquito así, te puede durar muchísimo tiempo. Por ejemplo, para la gente que usamos secadora, en lugar de comprar las toallitas, estas que se tienen que poner para evitar la estática, yo lo que hago es que pongo también me lo enseñó Ceci, una toallita de manos con aceite esencial de la que tú quieras, le pones sus gotas de aceite esencial, lo metes, ni vas a tener estática y va a oler muy bien tu ropa. Como dice el doctor, yo uso, a mí me gusta el Roma líquido, no me gusta el polvo porque el polvo para mí es muy agresivo. Entonces uso el Roma líquido para todo. Lo disuelvo en agua, en frascos, en dispenser para lavar las paredes de los baños, para lavar los baños. Usaba un jabón que encontraba en el Costco para lavar los trastes, ya no lo encuentran, cuando menos aquí en México. Entonces, pues ni modo, el mismo jabón Roma diluido en un frasquito, de un dispenser, y ya con eso lavo mis trastes también. Son detallitos que sí hicieron una gran diferencia. Yo tengo mis perritos, viven conmigo, les lavo su ropa con lo mismo. Y los pisos, por ejemplo, pues le echo vinagre al agua para trapear, que da brillo ante el piso, no se ve opaco. Para blanquear mi ropa la pongo a remojar en una solución de bicarbonato y de un chorrito de vinagre juntos, los pongo a remojar, mi ropa blanca, ya no necesito cloro para lavarlo el refri igual. Entonces, pues son detalles que la verdad mi bolsillo me lo agradece, no gasto nada en limpiadores, la casa huele bien, si acaso pongo un difusor también de repente con aceite esencial orgánico, una gotita, no más, 2 gotitas, y pongo el difusor para algunas áreas, pero creo que el doctor vino muchos años y nunca olía feo la casa, nunca se olió feo. Ahorita nada más sí cuando llegamos a tener aquí alguna consultoría después de que la persona se retira, sí pongo el home detox de Arix, sí lo pongo, como mera precaución, nada más tengo cuidado, sobre todo si tienes una visita, después puedes ponerlo en los sillones y se puede utilizar perfectamente y te puede desintoxicar tu casa, ¿no? Nada más como ahorita tenemos un poco más de precauciones, el home detox a mí me parece que es una buena opción, el doctor lo conoce perfectamente también. Aquí tengo el mío y en el consultorio lo usamos, porque no es una concentración alta, Exacto. pero es un éxito del 99 punto y fracción contra los bichos y no tienes que poner mucho, pones una No, rociadita cuando acaba y la no consulta. huele.
y No listo. está agresivo tampoco. Sí. Gina, estás preguntando, es de Arix, Gina, y está muy barato ahorita. Tú lo puedes comprar en Nos va a línea enseñar. en Arix. Y ahorita está como en 499. Cuando llegó costaba 899. Entonces, mi querida Gina, ahí entra a tu página, busca los productos que estén en lealtad y ahí lo vas a encontrar. Es ese, mira. Ese yo lo tengo en la entrada de su casa. Cuando entra el jardinero, pues le pongo en sus piecitos y ya pasa, ¿no? Yo cuando llego de la calle, limpio mis zapatos con ese antes de volverlos a guardar. O sea, son detalles nada más que te van a ayudar a mantener limpio tus prendas, tus Y zapatos. es importante imitar a los japoneses. Yo tengo años que para entrar a la casa me quito los zapatos. Entonces todos los zapatos están a la entrada. Y tengo pantuflas ahí de estas como de hotel para cuando llegan las visitas. Eh, Porque el 90% del polvo entra por los pies. Entonces es importante. Y se pone un poco de este home detox, pero no tienes que rociar tampoco toda la No. casa, ¿eh? Le pones un poco y listo, te va a ir muy bien. Me preguntan para lavar la ropa, Gina, yo uso el jabón líquido Roma, líquido. No tiene colorante, no tiene olor, es muy leve. Y pongo muy poca en mi carga, yo pongo una tapa y media en mi carga. Para lavar mi ropa también vas a ahorrar mucho y tampoco es fuerte el olor. Y si tú ves los ingredientes, es mínimo la cantidad de ingredientes que tiene, es mínimo. Entonces, ese es el que yo uso, Gina. O Y te pueden digo que usar lo uso el Arm & Hammer de bicarbonato de también, y después el bicarbonato. chorrito de vinagre, cualquiera de esos. Uh-huh. Pero de todas maneras, cualquier cosa estoy para servirles. Todos conocen mi número, me pueden preguntar con muchísimo gusto. De Y cosméticos, Irma. de cosméticos, bueno, para cremas de cuidado facial, ahí sí no he encontrado mejor que Lucin. Son péptidos de frutas. Estamos hablando de que son vitaminas, que son protectores de frutas y son péptidos. Entonces, pues están súper sanos. Ya dimos una plática por ahí de lo que es Lucin. No vas a tener ningún factor agresivo. Y curiosamente, yo ni siquiera uso bloqueador solar. O sea, yo desde que tomo mis nutrientes y me pongo mis cremas estas, yo no uso bloqueador solar. Y la verdad es pues buenísimas, ¿no? De cosméticos, por ejemplo, el labial, que es un problema fuerte porque la mayoría tienen plomo. Yo tengo los certificados de Mary Kay, que busqué la marca que me pudiera realmente certificar que no tenían plomo. Los de Mary Kay no tienen plomo, son los que uso como labiales. Y marcas para cosméticos puedes usar Ere Pérez, por ejemplo, es una buena marca. Y la verdad es que yo me traigo un polvito polvo facial, no uso maquillaje, un polvo facial que me traigo de Estados Unidos, que es ¿cómo se llama? Es como, se llama algo así como de farmacia, les digo el nombre, se los pongo en el chat, y ese es el único polvo que yo llego a usar, igual para las mejillas, pero ahorita estoy usando, me encantó, estoy fascinada con el labial de Arix, que realmente es un abrillantador, lubricante, que te deja la boca padrísima, los labios padrísimos, y por supuesto, alimento para la piel de tu boca y alimento para las pestañas. Eso sí, no lo había yo visto en ningún lado. Y tú te pones tu alimento para tus pestañas en la noche, al otro día te amanecen súper lubricadas y estas te garantizan que se van a mantener creciendo y en buena posición. Entonces, realmente ya cosméticos no vamos a necesitar tampoco, porque naturalmente te van a crecer tus pestañas, naturalmente vas a tener lubricados tus labios. Entonces, pues, ¿qué otras cosas que podemos usar? Pues esas son, con que te mantengas sana tu piel, no necesitas tanto maquillaje, esa es la verdad. ¿Alguna Dali, otra cosa, ¿quieres compartirnos algo? Lo que decía Dalila de no guardar la comida en el refri,
traten de cocinar justo, porque lo que guardas en el refri se va a honguear. Aunque no vea los hongos, se va a honguear. Y es mejor congelar que refrigerar, ¿no? Dali, Sí, ¿quieres sí, platicarnos gracias. algo? Sí, sí, yo guardo la comida en el refri, pero tengo ya la costumbre muy arraigada que lo que hice para la cena, si sobró, eso no lo comemos de lunch al día siguiente. No guardo más de un día, y lo vuelvo a hervir. Aseguro de volverlo a hervir. El tema, también quería comentar de los serums para el crecimiento de pestañas, mucho ojo, porque la mayoría de los serums para el crecimiento de pestañas usan prostaglandinas, algo así, doctor, que justo es un medicamento para la glaucoma, que de hecho puede oscurecer hasta el color de tu ojo, el iris de tu ojo. Entonces, la mayoría de los serums para crecimiento de pestañas la utilizan porque es muy efectiva para el crecimiento de pestañas, pero al final del día es un medicamento que tú no estás necesitando, ¿no? Puede oscurecer la piel, incluso el iris. Entonces, mucho ojo. Muy buenísima la de Lucim. El labial, el brillo de Lucim también súper bueno. Y el tema de reducción de toxinas para mí tiene un trasfondo muy, muy profundo porque mi mamá tuvo lupus. Yo tenía 11 años cuando le detectaron a mamá lupus, fue hace mucho tiempo, incluso era poco conocido, las personas incluso dejaron de visitarla porque no sabían de la enfermedad y pensaban que era incluso contagiosa, ¿no? Entonces así de poco común era. Y mi mamá siempre decía, es que yo me enfermé a raíz de esa vez que fuimos al local que estaba cerrado. Estaban ensayando para una obra, ella estaba en el Club Rotario, y les prestaron un local que llevaba mucho tiempo encerrado. Y ella decía que en cuanto entró le olía muchísimo a moho. Y ahorita, doctor, inició su plática con que a veces es la gota que derramó el vaso. Mi mamá daba clases de pintura sobre tela, usaba pinturas, usaba solventes y hacía repujado. Hacía repujado sin guantes, sin mascarilla dentro de la casa y en estaño y en aluminio por años. Entonces mi mamá fue acumulando, acumulando. Ahora lo entiendo, ¿no? En aquel entonces, por supuesto que nunca supimos cuál era la causa de su lupus. Incluso ella con lupus seguía haciendo el repujado, imagínense. Entonces esto fue acumulando, acumulando en el momento tal vez que llegó a ese local encerrado, con mucho moho, fue la gota que derramó el vaso y ella de ahí empezó a decaer. Estuvo casi 2 meses en coma hasta que lograron detectarle el lupus. Entonces, mi mamá es el perfecto ejemplo de una carga muy alta de tóxica y por eso yo tengo en mi corazón esta necesidad de compartir todo este tema, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante porque, como dice el doctor, vamos poniéndole una gotita y si llega una gota que derrama el vaso, entonces vamos a asegurarnos que nuestro cuerpo nunca se llena de toxinas para que siempre tengamos esta holgura. Entonces, reducir la carga tóxica y mantener nuestro sistema de desintoxicación en buen estado con una buena alimentación y una buena nutrición. Y es lo que he aprendido ahora con Nutrify Addicts, con New Age Addicts, porque a través de los nutrientes nuestro sistema de desintoxicación funciona de una mejor manera. Y bueno, ese es un detalle que el doctor ya me ha enseñado, pero sí, todo el tema de la carga tóxica para mí tiene mucho peso porque, bueno, fue la vida de mamá. Mi mamá tuvo 20 años de enfermedad, que si hubiéramos sabido todo esto, en aquel entonces lo hubiéramos evitado, ¿no? Entonces, no podemos hacer nada por ella y ella no está aquí, pero podemos hacer mucho, mucho, mucho por las futuras generaciones. Así es, Dali. Yo les puedo decir que mi mamá se murió de un cáncer de ovario y fue por un Aspergillus niger y por pesticidas. Resulta que la casa, cuando nos fuimos todos, pues mi papá dijo el jardín, ¿para qué lo quiero? Entonces lo techó y hizo una sala preciosa porque del jardín era una sala y puso una alfombra y el piano y muebles de ratán. Pero el problema es que las alfombras tienen un chorro de formaldehído y benceno y los muebles de ratán tienen termicidas bravísimos. Son preciosos, carísimos, pero tienen pesticidas. Y mis papás venían una hormiga y fumigaban cada mes. Y mi mamá se quedaba ahí todo el día, todos los mandos se iban a trabajar. Y yo siempre llegaba y olía a gas, huele a gas, huele a gas. Y me decían, no, ya revisamos todo y está bien. Y años después de que mi mamá se murió de ese cáncer de ovario, quitaron una pared que estaba en el comedor, que tenía un respirador, y había una mancha gigante de Aspergillus niger.
Entonces igual, dale, mi mamá se la llevó los tóxicos, ¿no? Pero ya estamos aquí con toda esta información para salvar a los que siguen. Y, por ejemplo, el año pasado, en julio, di de alta una chica joven de 14 y 16 años con lupus que vivía cerca de Sembradíos. Entonces, en 2 años se desintoxicó, Ceci obviamente que entró y está dada de alta. Totalmente, su reumatólogo desapareció porque no quería ver a nadie en la pandemia y creo que estuvo bien porque sí no nos estorbó. Y ahorita está sin medicamentos y sin nada, totalmente asintomática. Por ahí Irma también conoce el caso, desde cuando fuimos ahí a Chiapas a pasar este maravilloso mensaje de la medicina moderna. ¿Cómo echamos a andar este sistema de desintoxicación? Porque hoy vimos cómo parar y que no entren cosas, pero lo que ya tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí tienes tus Optimals, porque los Optimals están perfectamente bien hechos para apoyar el sistema de desintoxicación. Y vimos la vez pasada, cuando les hablé del detox, que hay la fase 1 donde usamos todos los antioxidantes y la fase 2 donde vienen todos los crucíferos que tenemos ya ahí en los Optimals. Así es que tenemos todo el equipo. Por aquí preguntaban del Restorix. Claro que el Restorix baja la carga total, ¿sí? Más bien, baja la cantidad de cosas que ya tienes adentro de tu carga total. Entonces, ¿por qué? Porque estás sacando una cantidad de químicos. Entonces, tenemos las herramientas y toda la ciencia y la información para tener un oasis ecológico en nuestro refrigerador, en nuestra casa, en nuestro auto, en todos lados. Hay que usarlo, hay que usarlo. ¿Por qué nadie te ha platicado de esto? Pues porque en medicina no te hablan de toxicología. No importa la universidad a la que hayas ido, Harvard, la Sorbona, la Complutense, la UNAM, la Náhuac, no te hablan de toxicología. Entonces, ¿cómo van a saber los médicos que abajo de un lupus o abajo de una esclerosis múltiple o abajo de esto están todas estas toxinas y estos conceptos de la carga total? Fíjense, el segundo concepto de medicina ambiental de los 6 es la individualidad bioquímica. Entonces, esto quiere decir que cada persona es diferente, por eso es que a unos no les hace daño y a otros sí. Y ya vimos que hay diferentes tamaños de barriles, pero el chiste es que no se llenen. ¿Algo más que quieran comentar, chicas? No, Doc, ya es la hora, así que yo creo que ya es Sí. nuestra hora. Sí, Muchas solo por ahí Gina preguntó que con qué frecuencia podemos usar el Restorix. Depende de cada persona, pero lo puedes hacer cada 2 meses, porque es algo que prácticamente no se va a absorber, va a jalar. Y aquí preguntan para la caspa, esa es buena pregunta, esa es disbiosis, esa es disbiosis, ese es un problema de candidiasis. Entonces, haces tu dieta para cándida, tomas tus probióticos y luego el doctor te va a decir con qué antimicóticos regulas la levadura. Es igual que los hongos en las uñas y todo eso, o los flujos vaginales. Te vas a la tripa primero, igual que el acné también.